Ya, ¿de qué creen ustedes que se trata este cuento que vamos a leer? Pueden, De figuras geométricas. somos todos, De más figuras. de Figuras figuras, geométricas. ¿ya? ¿Algo más? De las relaciones entre figuras, porque son una familia. Ya. Vamos a ver entonces de qué se trata este cuento. Este cuento es para niños de 6 años, ¿ya? De 6 a 99 años, como dice por ahí otro cuento. Lo ideal es leerlo en su formato físico, pero vamos a partir. Se llama Una familia como todas y dice, bueno, debo recordar además que es de las ediciones pedagógicas de mi universidad, del pedagógico, de la UMCE. Con esto inauguramos estas ediciones y dice así, con cuadrado y círculo hemos sido amigos desde siempre. Los invité a mi casa porque quiero que conozcan a mi familia. Tengo tíos, primas, tías, tías abuelas, tíos lejanos, tíos abuelos, abuelos que no veo nunca, primos, abuelas que viven conmigo, amigos de tíos que son mis tíos también, hijos de pololos de otros tíos, que son mis primos también. Mi tía dice que las mascotas también son familia. Los quiero mucho y siempre compartimos. A veces nos enojamos y después se nos pasa, porque el amor es más grande que nuestras diferencias. Hay algunos tímidos, se asoman muy poquito. A veces ni los ven y creen que no son triángulos, pero sí que lo son. Estos los que nacieron medios chuecos. Les encanta divertirse y bailar. También encuentras a los serios. Mi mamá les dice los correctos y se ríe, pero no les hacen caso. Cuadrado y círculo dijeron que mi familia es rara. Los cuadrados son siempre de la misma forma, algunos más pequeños y otros más grandes, pero siempre tienen la misma forma. Lo mismo pasa con los círculos. En cambio, mi familia es diversa y tenemos formas muy distintas, aunque estamos formados exactamente por tres lados rectos. Somos especiales, nos queremos tal cual somos, con nuestras diferencias, porque eso es ser una familia. A mí me encanta que seamos así. Este cuento es para niños de 6 años, ¿ya? Ustedes dirán ya, el porqué del cuento. El cuento tiene tres pilares, ¿ya? Pilares que les voy a ir mostrando ahora. En primer lugar, tenemos los triángulos que vemos en los primeros años. Siempre son triángulos isósceles o escalenos. ¿Ya? Si nosotros empezamos a buscar material de primero básico o de preescolar, encontramos este tipo de triángulos. Si en Google ponemos triángulos, nos encontramos también con triángulos isósceles o escalenos y que siempre tienen la base paralela a la pizarra o a cualquier horizontal. Estando en Arica, trabajando en la escuela pública que tiene mejores resultados de la ciudad, trabajamos con un cuarto básico y les mostré la figura que estoy exponiendo. La mitad del curso, que era bastante bueno, dudó si esa figura era un triángulo. Y los primeros que dijeron si era un triángulo, lo dudaron. Les dije, ¿qué figura es? Y llegó un poco tarde en decir un triángulo y otros lo dudaban. ¿Por qué no vemos un triángulo si es una figura que tiene tres lados? ¿Qué figura hemos visto? ¿Qué nos dice la investigación? Que en realidad los estudiantes se han sobreexpuesto a estos triángulos que siempre son los prototípicos, el triángulo isósceles y a veces los equiláteros y a veces los isósceles, muy escasamente los escalenos, y nosotros tendemos a pensar que esos son los triángulos, ¿ya? Con esos prototipos. Si yo les pregunto qué es un hexágono, lo primero que se les viene a la mente posiblemente es un hexágono regular o un polígono, posiblemente va a ser un cóncavo y no un convexo. Si vemos el material didáctico que tenemos los formadores de profesores o que hay en las escuelas, siempre los prismas son y las pirámides son rectas y nunca vemos oblicuos, es difícil encontrar, o las redes que los componen también. En paralelo a eso, en ese mismo colegio, trabajamos con estadística. Les estoy hablando de hace unos 9 años más o menos. Y lo que hicimos fue que los profesores
o sea, empezamos a trabajar con los estudiantes gráficos de barra en primero básico, segundo básico. Y ellos tenían que armar filas con la cantidad de hermanos que tenían. Cero, uno, 2, 3, 4. Le dábamos un cartelito y los demás tenían que hacer fila. Estábamos con la profesora en la sala, yo me iba a subir al escritorio, les iba a tomar una foto y después la íbamos a subir y esas hileras iban a ser cada uno de ellos para ir armando las barras. ¿Ya? Esa era la relación de lo concreto a lo pictórico. Y un estudiante me dice, ¿y a quién cuento como mis hermanos? Entonces, para mí la respuesta dentro de mi adultocentrismo era a los que son hijos de su mamá y o su papá. Y la profesora lo mira y le dice, tus hermanos son todos las personas que tú llevas en tu corazón y tú crees que son tus hermanos. Entonces el niño le dice, lo que pasa es que domingo por medio vienen los hijos de mi tío Juan. Y ellos también son como mis hermanos, no son mis hermanos, pero compartimos como si lo fueran. Entonces la profe dice, ya, acá los hermanos los deciden ustedes. Ustedes van a decidir quiénes son mis hermanos. Las filas empezaron a cambiar. Y hubo uno que dice, tía, yo vivo con mis primos, pero son como mis hermanos, todos creen que somos hermanos. Entonces yo me salgo del cero y me voy a la fila del 3. A partir de eso, reflexionamos sobre qué entendemos por familia. ¿Quiénes son mis hermanos? En un quinto básico de un colegio de Ñuñoa, un estudiante dijo que su hermanita era una perrita, que su mamá no podía haber tenido más hijos después de él, y la Mora era su hermana, prácticamente se habían criado juntos y esa era su hermana. Empezaron a comentar sobre sus vidas de familia. Y si nosotros googleamos qué es una familia o si lo buscamos en los libros de texto, incluso en el currículum escolar, qué entendemos por familia, encontramos esta familia, papá, mamá, hijo, hija y perro y gato, ¿sí? Por lo menos a mí me enseñaron que si yo crecía y como me gustaban los gatos desde que era niña, si tenía gato tenía que tener marido, hijos y después un gato, o iba a ser una solterona con gatos, eso me decía mi mamá. Bueno, vivo sola con dos gatos, ¿ya? Y esa es mi familia, ese es mi núcleo. Entonces, ¿qué entendemos por familia? Es importante también que nuestros estudiantes empiecen a redefinir los nuevos conceptos de familia, qué entendemos por la misma, quiénes son para nosotros nuestros familiares, ya qué familias vemos, cómo se componen, em, incluso nuestras propias familias, qué diversidad tienen. Y por otro lado, es importante que ellos también se manifiesten frente a esta población que a lo mejor no comprende los nuevos cambios de familia que hemos experimentado en estos últimos tiempos, ¿sí? Trabajando, en realidad más que la tolerancia, compartiendo algunos dichos de Maturana, trabajando con el respeto, ¿sí? Con el respeto a lo que nosotros entendemos por familia. Y por otro lado está la diversidad. Me ha tocado leer estos cuentos en cursos que ya han tratado la diversidad en otros temas, perdón, en otras asignaturas. Y es bonito darse cuenta que a mí me enseñaron en la escuela que todos éramos iguales y ahora enseñamos que todos somos distintos y que esa diferencia nos hace singulares, ¿sí? Más que individuales, nos hace singulares. Entonces yo cuando leo el cuento les pregunto, y todos hablan de su diversidad, de lo distintos que son, es muy lindo escuchar a los estudiantes cómo se diferencian del resto. Yo les digo, ¿ustedes creen que me peiné hoy día? He encontrado comentarios del tipo de, puede ser, pero no se te nota, así es tu look, em, es tu estilo, o no importa si te peinas o no, para ti no debe ser un tema. Y ellos me empiezan a contar sus diversidades. Por ejemplo, que hay algunos que no les gusta hablar, que no les gusta tener amigos, otros que tienen muchos amigos, otros que se ríen fuerte, comentarios distintos. Por ejemplo, estuve en Colombia hace un mes y un estudiante me dijo, bueno, acá, ¿quién es la distinta? Soy yo soy la que habla raro, ¿sí? En ese contexto, yo era la que me salía del homogéneo, porque eso entendemos por diversidad, ¿sí? El que no es común dentro de cierto grupo homogéneo. Entonces, a partir de eso, es interesante que empecemos a crear comunidades que sean acogedoras, seguras, que se acepten en sus diversidades. Y lo interesante del triángulo es lo diverso, ¿ya? Los círculos y los cuadrados siempre van a tener la misma forma, son todas figuras semejantes. Sin embargo, lo que estudiamos son los triángulos, ¿ya? El triángulo, esta base poligonal, que es la base de todas las demás figuras poligonales.
Y a partir de este contenido matemático nosotros podemos trabajar en una escuela que en realidad tiene como un proyecto de civilidad, de homogeneizar a la población. En Chile, por ejemplo, hay estudios que hablan de cómo Chile, la escuela chileniza. Yo soy de Calama y yo veía cómo a mí me chilenizaba la escuela, cómo nos forma ciudadanos que tienen que tener, que incluso cumplimos con ciertas normativas internacionales. Entonces, esta escuela que ya sería interesante que nos empezara a mostrar lo diversos que somos. Y estos espacios de diálogo se deberían trabajar en la escuela y en la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, al hablar de los triángulos, recuerdo que o sea, acá este estudiante, este triángulo que dentro de si fuésemos profe de lenguaje hablaríamos de que esto es un libro álbum, porque las imágenes también están narrando. Ya de eso también vamos a hablar en un ratito más. Y ahí el triángulo dice, pero ¿por qué me miran así y dicen que somos raros? ¿Qué tenemos de raro? Claro, los otros son de la misma forma, ¿sí? Siempre van a ir creciendo o achicándose, sin embargo, los triángulos son distintos. Y esto me pasó en un séptimo básico, cuando hablamos de congruencia de triángulos. Ya en aquellos años que yo era una profesora bastante tradicional, que no hacía introducciones más allá de la misma disciplina matemática, y en el inicio de la clase dije, vamos a hablar de congruencia de triángulos. Y un estudiante me dice, ya, hoy día congruencia de triángulos, mañana de cuadrados, después de rectángulos, después de círculos, y vamos a ver la congruencia de todas las figuras. Mi pregunta es, ¿qué le habrían respondido ustedes a un estudiante que les pregunta, que les hace ese comentario? Hoy día congruencia de triángulos, mañana de cuadrados. ¿Por qué no vemos la congruencia de otras figuras, sino que solamente vemos las de triángulos? ¿La comentamos en la sala de clase? Ya, esa es una metacognición dentro de la formación del profesorado bastante interesante. Cuando les pregunto a mis estudiantes en la UNCE, en los cursos finales, ¿cuál es la figura esencial? ¿Cuál es la figura que ellos rescatarían? ¿Cuál es la elemental dentro de la geometría? Muchos hablan del cuadrado, claro, tiene más propiedades que la aloe vera, claro, el cuadrado, qué sé yo, dentro de la jerarquía. Sin embargo, el triángulo, ¿dónde está? El círculo tiene que ver con el triángulo, no tiene que ver, ¿ya? Si nos vamos a la ecuación algebraica, ¿ya? Y vemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ahí está el teorema de Pitágoras. Entonces, es interesante que este cuento, ya al hablar de la diversidad, también podemos verlo por qué es interesante esa diversidad de los triángulos, porque trabajamos su congruencia y esa congruencia es la base para todos los argumentos que vemos en los polígonos más adelante en geometría. Por eso que en estos cuentos hablamos de formación ciudadana, de matemática y de didáctica. Donde vimos la didáctica cuando hablamos de estas figuras que son prototípicas, donde vemos la matemática cuando hablamos de la congruencia de los triángulos y no de otras figuras y el porqué de ellas, y de la formación ciudadana cuando hablamos de familia y de diversidad. Estos tres temas trabajan en conjunto para formar un ciudadano crítico que esté desarrollando matemática y a la vez trabajando con estos obstáculos didácticos que tiene la enseñanza de la geometría. No sé si alguno tiene algún comentario o continúa. ¿Quieren que siga? ¿Sigo? Sí, gracias, Richie. Sigo. Mire, em, vamos a ver este cuento que se llama Llaman a la puerta. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Es un cuento bastante conocido en educación matemática, recomendado a nivel hispanoamericano y con otras traducciones. Em, se los voy a leer. No encontré un PDF, pero con con estos pantallazos lo vamos a poder entender igual. ¿Ya? Se llama Llaman a la puerta. Está por Pat Catchins y es un cuento donde vamos a hablar de galletitas y de reparto. Dicen, hice galletitas para la merienda, dijo mamá. Qué bueno, dijeron Victoria y Santiago, tenemos hambre. Hice muchas, repártanlas entre los dos, dijo mamá. Nos tocan 6 a cada uno, dijeron Santiago y Victoria. Parecen tan deliciosas como las que hace abuela, dijo Victoria. Y huelen tan bien como las de ella, dijo Santiago. Nadie hace las galletitas tan ricas como abuela, dijo mamá. En ese momento llamaron a la puerta.
Eran Tomás y Ana, nuestros vecinos. Adelante, dijo mamá. Llegan a tiempo para merendar. Hay 3 galletitas para cada uno, dijeron Santiago y Victoria. Huelen tan bien como las que hace tu abuela, dijo Tomás. Y parecen igual de deliciosas, dijo Ana. Nadie hace las galletas tan ricas como abuela, dijo mamá. En ese momento, llamaron a la puerta. Eran Pedro y su hermanito. Adelante, dijo mamá. Llegan a tiempo para merendar. Hay 2 galletitas para cada uno, dijeron Victoria y Santiago. Parecen tan deliciosas como las que hace tu abuela, dijo Pedro. ¿Y huelen tan bien? Nadie hace las galletitas tan ricas como abuela, dijo mamá. En ese momento, llamaron a la puerta. Eran Juana, Simón y sus 4 primos. Adelante, dijo mamá. Llegan a tiempo para merendar. Hay galletitas para cada uno. Hay una galletita para cada uno, dijeron Santiago y Victoria. Huelen tan bien como las que hace tu abuela, dijo Juana. Y parecen igual de deliciosas, dijo Simón. Nadie hace las galletitas tan ricas como tu abuela, dijo mamá. Perdón, nadie dijo las galletitas tan ricas como abuela, dijo mamá. En ese momento, llamaron a la puerta. El timbre sonó y sonó. Vaya, dijo mamá. Cada niño miró la galletita que tenía en su plato. Será mejor que se coman las galletitas antes que abra la puerta. No, mamá, preferimos esperar, dijo Santiago. Era abuela y traía una enorme bandeja llena de galletitas. Qué bueno que puedan compartirlas con tantas amigas, con tantos amigos, dijo abuela. Por suerte hice muchísimas. Y por supuesto, nadie hace las galletitas tan ricas como abuela, dijo mamá. En ese momento llamaron a la puerta. Ese es el cuento. Podemos ver algunas situaciones, ¿ya? Es interesante desde un punto de vista numérico. Estamos haciendo un reparto. Podemos observar los factores de 12. Me imagino que muchos se dieron cuenta de eso. Es interesante ver los obstáculos, incluso podríamos pensar en fracciones. ¿Alguno de ustedes vio otra cosa en el cuento que les llamara la atención? Tienen el micrófono abierto, pueden hacer los comentarios que quieran. Se lo leerían a su hijo, sobrino, ahijado, hijastro, hijastra. O sea, desde un aspecto no matemático, y perdón que estoy con la cámara apagada porque si no el internet no me funciona mucho. ¿Ah? eh, a través del lenguaje, la anticipación, porque se lleva una estructura. Ujú. Nadie hace las galletas como abuela y en ese momento llaman a la puerta. Entonces se podía anticipar, trabajar todo como La la predica. repetición en el Ujú, lenguaje. ujú, Y en el ámbito de convivencia, el hecho de compartir, porque en algún momento la mamá les dice, oye, cómanse las galletas como antes de que alguien más les pida, y los niños, no, ujú, vamos a esperar, sin saber que era la abuela. Se perfectamente podrían decir, ya sí, ¿sabes qué? Comamos las galletas para no seguir compartiendo, pero no, pues, ujú. ellos intencionan que aún así van a esperar por si tienen que seguir compartiendo. Y ¿Vale? partieron desde que a cada niño le tocaban 6 galletas hasta que a cada uno le tocó solo una. Ujú, Entonces, finalmente, cómo también acogemos a otros, seguimos compartiendo, aunque quizás a mí de manera personal me va a tocar menos, pero cómo ujú. igual integro a otras personas. Entonces, está súper bonito el cuento. Por ejemplo, ¿te fijaste en la madre? ¿Te llamó algo la atención con la mamá? Como físicamente o socialmente. En lo que tú quieras. Me llamaba la atención que la mamá estaba ahí en la cocina acompañando y estaba como haciendo labores de hogar, era como la mamá que está ahí como presente. ¿Ya? A mí me llamaron muchas cosas la atención en el cuento. Y es más, y por eso que lo traje. Si vemos el rol de la mujer en el cuento. Por ejemplo, ¿la mamá come galletas? No, po, no No. come galletas, se las entrega a los niños. Y es el rol Exacto. que básicamente siempre las mamás se pasan a segundo plano en ese sentido, de siempre servirle a los otros primero. Exacto. Y si la vemos durante todo el cuento, está con la mopa y los niños entran. Incluso podemos ver en el piso, podemos ver las marcas de los pies de los niños. Y ella va limpiando. No sé Bien si que se... nunca valida que son ricas sus galletas, son una copia Además, de la abuela. No además, sí. es, no, no alcanza a ser tan genial como la abuela.
exacto, siempre está la abuela primero que ella. Los chicos dicen, mira, las gallinas no, pero no Ada es como la abuela. O sea, siempre hay una comparación y siempre lo mío es inferior a lo de la matriarca, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros podamos observar. Bueno, ahí está el código por si quieren observar el cuento en video, ¿sí? Que todos los cuentos nos están contando algo, ¿ya? Ningún cuento es tan inocente. El cuento es matemáticamente súper interesante, le podemos sacar partido en la mediación desde la matemática. Sin embargo, si nosotros observamos el rol de la mujer dentro de este cuento, es una mujer que está al servicio de los niños, que no come las galletas, que entrega las galletas, que está limpiando. Los niños entran con los pies sucios, van dejando las huellas y en ningún momento hay un límpiate los pies o la mamá, sino que la mamá limpia, 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 limpia la orden de los niños. Y además siempre está la comparación con la abuela y eso lo estamos normalizando. Entonces también es interesante que nosotros cuando tomemos un cuento, veamos qué es lo que estamos comunicando, porque siempre estamos comunicando, sobre todo a personas de 5 o 6 años, bueno, o en este caso por el currículum vigente podría ser a los 8, ¿ya? Que es cuando ya hablamos de división. Entonces, estamos aportando mensajes que están en el consciente, en el preconsciente, en el inconsciente. Y aquí está nuestra formación. Podemos hablar en la sala de niños y niñas o de niños, niños y niñas, pero sin embargo, en este cuento, el rol de la mujer pasa a un plano que posiblemente no es el que nosotros queremos desarrollar. Ya ni siquiera en los estándares para la formación docente o incluso en nuestra evaluación docente cuando hablamos de una perspectiva crítica, cuando hablamos de género, del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿a dónde está? Ya, y eso es importante que lo mostremos. Bueno, a raíz de todas estas situaciones ya, que yo veía en la sala de clase, la perspectiva de género, cuando veía que me encanta enseñar geometría y medida, sin embargo, habían cuestiones con las que quedaba con gusto a poco. Y gracias a los conocimientos de la Alicia, empezamos a conversar desde nuestras miradas políticas, de la Alicia Zamorano, que muchos de ustedes conocen, y empezamos a hablar de formación ciudadana. Entonces, nacieron por el momento estos 5 cuentos que van desde primero a octavo básico. El primero que escribí fue Una familia como todas, que antes se llamaban Nosotros los Diversos, pero Juan Luis Piñeiro me hizo cambiar el nombre y me dijo, mira, ahí estamos con sesgos de género. Y ahí lo cambiamos a Una familia como todas. Y emergieron estos otros libros que todos emergen de prácticas docentes, tienen una mirada didáctica, porque claro, tengo un doctorado en didáctica, y además trabajamos con unas matemáticas que van con ciertos puntos que a mí me gusta recalcar dentro de la formación de profesores. Los cuentos son para la sala de clase. Igual los podemos leer en el hogar, tengo amigos que lo han leído con sus hijos. Por ejemplo, el séptimo básico, que es de números y operaciones, un estudiante lo leyó en un quinto básico. Y le digo, pero Javier todavía no conoce los números enteros. Y me dice, pero profe, no, un profe de educación física les hizo una clase en estas clases cuando un profe falta, el profe les enseñó que menos por menos era más y los estudiantes se sabían la fórmula, entonces aproveché de leérselos y ahí conocimos los números enteros y trabajamos. Y ya. Entonces igual dentro de una mediación familiar o escolar se pueden trabajar. Em, Trabajamos, por ejemplo, el promedio como reparto equitativo, ya más que que la típica fórmula que siempre enseñamos. em, la referencia del cero, el cero como referencia en séptimo básico, una de las reglas que expiran ¿ya? Y que generan obstáculos didácticos, como cuando resto un número a otro, el resultado va a ser menor. Y en el otro trabajamos en la identificación de variables cuando hablamos de la función lineal. Además hay valores ciudadanos como la diversidad y la familia, la inmigración y la equidad, la identidad de género, la afectividad y el trabajo femenino no remunerado. Ya, esos son los 5 temas que tratan los cuentos. Y miren, ahora estoy bien en el tiempo. ¿Estoy muy rápido, Elena, o vamos bien? Yo siento que van súper bien, no sé qué opinan los participantes, yo creo que va claro.
Ya, bacán. Entonces, sí, vamos, yo creo que si alguien se queja, puedo bajar un poco la velocidad. Les voy a leer este cuento que también son cuentos, siempre son cortitos, ¿ya? No son cuentos muy largos, cuentos que tratan de un tema puntual que podemos leer en un inicio de clase, en un cierre, o también puede ser parte del desarrollo. Y este fue uno de los, el penúltimo libro que escribí y emerge una clase particular que le tuve que hacer al hijo de un amigo ingeniero, ¿ya? Que no entendía por qué cuando le restaba un número negativo, a- cuando restaba un número negativo, el resultado era mayor que el número. O sea, eso era imposible que pasara. ¿Ya? Se los voy a leer. Se llama Menos puede ser más. Ya. Vamos entonces. Dice, cuando era chica, el profe explicaba que si un problema decía quitar, teníamos que restar. El resultado de la resta siempre era menor que el número al que le quitábamos otro. Por ejemplo, el resultado de 120 menos 30 es un número menor que 120. Ahora que somos más grandes, el profe dice que 12 menos 7 es igual a 19. Estoy restándole al número 12, pero el resultado es mayor que él. Le dije a mi papá que no entendía por qué pasaba eso. Me recordó cuando hace un tiempo se enfermó y le tuvieron que quitar algo de su cuerpo. No me acuerdo qué. Antes de eso, trabajaba mucho y nunca compartía con nosotros. Después de salir del hospital, empezó a estar más tiempo en la casa. Cocinaba rico y mi abuelita estaba feliz. Mi abuelita y mi papá siempre cantan juntos canciones súper viejas. Se ven felices cuando lo hacen. Mientras nos servía la comida, me dijo, me quitaron algo y con eso entendí qué es importante en mi vida. Gané jugar con ustedes y verlos crecer, disfrutar a tu abuela y juntarme con mis amigos. Finalmente comprendí que esa resta, el hecho de que hayan quitado algo de mi cuerpo, me hizo ser más grande, me hizo ganar. Con eso crecí. Cuando operas con los números naturales y quitas, siempre pierdes. Pero los números enteros te enseñan que si quitas, puedes perder y también ganar. Si a 12 le quitas el 4, lo que haces es sumarle el opuesto aditivo, que siempre será negativo, por lo tanto el número 12 disminuye. Y si le restas un número negativo, le sumas el opuesto aditivo. Como es negativo, el opuesto aditivo es positivo, entonces el 12 va a ser mayor. Se suma el inverso aditivo que es positivo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en los inversos aditivos de 6 menos 6, 8 menos 8 y 8, menos 2,3 y 2,3, y 0 no tiene inverso aditivo. Si restas lo negativo, siempre ganas. Eso y otra cosa más me enseñaron los números negativos. ¿Sí? Bueno, en ese cuento, si, perdón, si ustedes pueden observar, creo que estoy acá. No hablé de género. ¿Ya? Sin embargo, cuando lo he contado, igual hubo un guiño al género allí y vemos que acá no hay mamá en este cuento. ¿Ya? Podemos decir muchas hipótesis al respecto, pero lo interesante es esta imagen, que mientras nos servía la comida me dijo, es el papá el que le sirve la comida y hay una abuela que está sentada y comiendo. Vemos que el papá es el que sirve la comida, ya, no es la abuela, donde muchas veces la abuela es la que pasa a ser la reemplazante del rol de madre, y acá es el papá el que está sirviendo la comida. Ya, este es un pequeño guiño, pero donde se normaliza que el trabajo doméstico también es parte de los hombres. Sí. No sé si hasta el momento alguno tiene alguna consulta, algún comentario. Sí, bueno, voy a continuar. Por supuesto, se pueden hacer algún comentario positivo o negativo en el momento que ustedes quieran. Pero bueno, acá observamos cómo la manipulación de las cantidades negativas con este trabajo de reglas, cuando mezclamos las reglas de la multiplicación en la suma y resta de los números negativos,
nos trae un fenómeno de enseñanza al trabajar de una forma memorística y no a partir de una construcción donde los inversos aditivos muchas veces no tienen espacio dentro de de estos algoritmos del menos por menos, que no corresponde dentro de, sino que tenemos que hablar de suma de inversos aditivos. Recordemos que la operación es la suma, ya la resta es una adecuación y los estudiantes en séptimo básico se tienen que dar cuenta de eso y empezar a ampliar su conocimiento matemático trabajando con ello. Por otro lado, también debemos trabajar con un desarrollo integral de los estudiantes. Muchas veces las emociones no las involucramos en la clase de matemáticas. ¿Ya? A lo mejor a veces cuando hablamos del lenguaje, contamos un cuento, nuestras emociones pueden aflorar, o en historia, en arte, pero en matemáticas muchas veces no trabajamos las emociones. Sí, cuando leímos este cuento en un primero medio, un estudiante dijo, yo tuve que dejar algunos amigos porque mi mamá no quería que me juntara con ellos. Y en realidad desde que no estoy con estos amigos, mi vida es mucho más tranquila. Entonces restarlos fue más. Sí, un niño que quiero mucho también me dijo desde que mi papá se fue de la casa, somos todos más felices, incluso mi papá. ¿Sí? Entonces es interesante a veces preguntarnos qué es lo que restamos que nos hace crecer. Y eso es lo que muestra el cuento, ¿ya? Cuando restamos parte de distintas situaciones como un número negativo, a veces también podemos crecer. Restar lo malo es positivo, ¿ya? Eso es como la metáfora que hace el cuento para trabajar una emoción y podemos trabajar con esta vertiente afectiva en la clase de matemáticas. ¿Ya? Aunque alguna vez un profe me decía que cada vez que él hacía este tipo de trabajo, los estudiantes pensaban que estaban en orientación, en consejo de curso y no en matemáticas. Y les decía, no, pero si estamos en matemáticas, estamos haciendo otros trabajos y ya ven que son unas matemáticas, entre comillas, más humanas, que en realidad son una construcción humana, pero que a veces las quitamos de allí. Y ojalá que a las emociones les sigamos dando protagonismo, ya una educación emocional, que más que una moda, ya estamos observando que es importante en esta integración del ser humano, perdón, en esta mirada integral y ya en el 2022, por ejemplo, en España ya está dentro del currículum escolar el trabajo socioafectivo, ¿ya? Y que también está en matemáticas, ya tanto en primaria como en secundaria. ¿Cómo lo podríamos trabajar nosotros si llegara a Chile este trabajo socioafectivo en la sala en la sala de clases de matemáticas? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con esas emociones donde son los estudiantes los protagonistas del cuento. Ya en realidad acá la que habla es una niña, no es un adulto, es una niña que está con una situación que podría vivir algún compañero, a lo mejor incluso ellos mismos la vivieron cuando uno no entiende ciertas cosas y es más fácil que la sientan como propia, así que la puedan observar. Bueno, hay otro cuento que lo escribí cuando hice un diplomado en formación ciudadana. Estábamos trabajando esto no se lo voy a contar para no ser tan latera, pero estábamos trabajando con la inmigración como derecho humano. Y justo en aquellos tiempos estaban en Iquique haciendo una protesta contra los colombianos y los venezolanos. No sé si recuerdan la noticia, pero en el centro de Iquique hicieron una protesta contra los inmigrantes. Y ahí justo Cuando hicieron una fogata y les quemaron sus cosas. exacto, exacto, Marcela, esa noticia. Y bueno, yo era la profe de matemática entre profes de historia, ya que ellos hacían el diplomado en la USACH en formación ciudadana, entonces claro, decía, ¿cómo volvemos a la clase mañana? Era como profe de historia, ¿cómo enfrentamos esta noticia? Y yo como profe de matemática, decía, bueno, yo no tengo el problema. Sin embargo, yo los escuchaba, y yo soy nortina, soy calameña, y yo soy hija de inmigrantes, ¿ya? Inmigrantes que son nacionales, ¿ya? Soy hija de aquellos sureños que se fueron al norte a buscar una mejor vida, quizá económica en un primer lugar. Ya, ahora, todos los que estamos acá posiblemente somos hijos de inmigrantes, ¿ya? No solo la masa que por su nombre podemos saber que es más lejana que otros, pero todos los apellidos que vemos son apellidos españoles y si vamos a España por nuestro rango nos van a dar cuenta que no somos españoles, incluso los españoles tampoco son, ahí tenemos muchas mezclas. En realidad el mundo somos muchas mezclas. Entonces yo decía, ¿cómo trabajar este derecho humano? Y de San Fabián a Calama habla de una niña que es hija de dos mineros
donde su madre es de San Fabián del Ico, de la octava región, de donde es mi madre en realidad. Ya, y ahí esta niña habla de cómo es su vida en Calama, de lo que tiene que viajar cuando va a ver a su abuela, y lo que van a hacer con el profesor es repartir cerezas para lograr el promedio. Vamos a hablar de promedio repartiendo cerezas, como un reparto equitativo. Es decir, previo a la fórmula, hacer un reparto equitativo. Cuando lo leímos en un colegio de Ñuñoa, un estudiante dice, pero ¿cómo no van a haber cerezas en Calama? Y un colombiano dice, pero si en Chile la cereza es como la uva, es como la fruta casi nacional, ¿cómo no van a haber cerezas en Calama? Y ellos, claro, no se imaginaban este desierto eh, que en el desierto no crecen cerezas. Entonces ahí el cuento empieza a narrar cómo es Calama, la sequedad, de cómo llegan las cerezas, que llegan en bolsitas que son muy caras, que llegan verdes, y el profe las quiere repartir. Hay un niño que nunca que no lleva cerezas, y se les pregunta, ¿y a él le van a tocar cerezas también? Porque si no trajo. Y ahí podemos ver una de las dificultades didácticas cuando tenemos el cero como parte de los datos y que muchas veces no se contabiliza como uno de los n por los que tenemos que dividir la gran cantidad. Em, Hay una profesora de la Chile que un día hicimos una charla. Ella habló de feminismos, que son sus líneas de investigación, que no es la mía. ¿Ya? Yo fui como profesora de matemáticas hablando de recursos con los que podríamos trabajar la perspectiva de género. Y ella decía que le llamaba la atención que Chile, siendo tan diverso, no consideraba el territorio. ¿Ya? Dentro de su educación. Bueno, este es un cuento en el que mostramos el territorio, mostramos distintos Chiles, cómo conviven y cómo hay una inmigración interna. ¿Ya? Acá tenemos este Chile diverso, ya los distintos que somos. Incluso si cuando hice el diplomado en literatura infantil y juvenil, analizábamos cuentos y veíamos cómo hablaban de una niña aymara que tenía el rostro bronceado. No, a ver, no tenía el rostro bronceado, sus características físicas eran de un rostro moreno. Sin embargo, en el libro hablaban de un rostro bronceado por el sol del desierto. Entonces es interesante que los niños vean nuestro territorio a través de la lectura y esto es prácticamente casi algo de autobiografía biográfico. Mi abuelo era un hombre de San Felipe que se subió a un tren para llegar a las salitreras nortinas. Mi abuela era boliviana y mis otros dos abuelos ya eran del sur, pero sin embargo mi abuela boliviana era hija de un peruano con una argentina y mi abuelo de Chillán era español, o sea, hija de inmigrantes. Los que estamos acá estoy seguro que si tuviesen que hacer esto posiblemente pasarían también por distintos países. Entonces, claro, ahora estamos en una situación donde hay inmigrantes y cómo trabajamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo vamos a trabajar con eso en las salas nacionales? Por ejemplo, ese es el carnet con el que llegó mi abuela a Chile y ahí dice que llegó al país en el año 1903. Y esa era, bueno, y tengo otra abuela que se me fue la foto, no la traje, pero la que me llevaba cerezas. Entonces ahí podemos hablar de este promedio, de este reparto, de un reparto de frutas que no son comunes. Ya no es lo mismo estar en Talca y repartir cerezas que repartir cerezas en Calama, donde van a haber muchos que no van a llevar, incluso gente que ni siquiera, por lo menos en mis tiempos, ni siquiera las conocía. Trabajar el promedio desde una mirada más allá de lo algorítmico y de lo interpretativo. Ya muchas veces es calcule, después nos dimos cuenta que teníamos que decir calcule e interprete. Pero me acuerdo que alguna vez en una charla política alguien nos decía, el sueldo promedio en ese tiempo eran 600.000 pesos chilenos. Yo en ese tiempo ganaba 1.800.000. Entonces, ya, yo ganaba 3 sueldos mínimos. Mi sueldo se pasaba 1.200.000 del sueldo mínimo. ¿Cómo interpretaba eso socialmente? Comprendiendo que una de las propiedades del promedio es que todos los datos, lo que se pasa hacia arriba, va a estar hacia abajo. Es decir, habían personas que tenían un menos 1.200.000 porque yo lo tenía de sobre, de acuerdo al promedio. ¿Cómo analizaba el promedio allí? ¿Cómo analizaba mis privilegios? ¿Hemos hecho esos ejercicios de promedio, por ejemplo? Cuando estoy sobre el promedio o bajo el promedio. ¿Qué significan esas diferencias entre el N y el promedio? ¿Cómo las interpreto? Me acuerdo que yo vivía en un departamento con dos dormitorios que me quedaba chico.
y era vivo sola, pero con dos dormitorios no me alcanza. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué análisis de mis privilegios no estoy viendo? Podríamos trabajarlos en la sala de clase, ¿ya? ¿Cómo estamos con respecto al promedio y cómo lo interpreto? Más allá de un dato, cómo interpreto sus propiedades a partir de una situación simple, de simple reparto equitativo, sin ni siquiera ver la fórmula y observar esas diferencias desde los privilegios. Por ejemplo, ya, si nosotros vemos las clases de algoritmo o preguntamos en formación de profesores, la mayoría enseña el promedio sumando y dividiendo y haciendo cálculos, ya, o ejercicios como si el promedio es 5, cuáles podrían ser los datos, pero vamos más allá. Hablemos de promedios, hablemos de mediana, hablemos de justicia. Y en este cuento el profe, los alumnos le dicen, ya pues profe, hablemos de promedio, hablemos de reparto, hablemos de equidad. Y el profe dice, a ver, cuidado, que el promedio es un poco sensible, porque la mediana quizás nos da más información que el promedio. Ya con el promedio que es tan sensible podemos hacer muchas cositas que posiblemente no tenemos toda la información. ¿Ya? Hay Desde, como o sea, lo he visto en redes sociales con esto de efectivamente de como el promedio, el reparto, que es si yo tengo dos panes y tú no tienes ningún pan, en promedio tenemos uno cada uno. exacto. Pero no es de justicia, porque tú no tienes panes. Entonces lo he visto harto en las redes sociales, esa misma idea, justamente el promedio, por sacar promedio, efectivamente sumamos, dividamos y somos todos felices, pero no es realmente lo que representa como tal, po. Entonces, ¿cómo, entre comillas, hilamos más fino con eso? Exacto. ¿Y cómo lo trabajamos en un quinto básico, ya de acuerdo al currículum vigente? ¿Ya? Pero claro, ojo que, bueno, hoy día conversábamos con la Alicia que muchas veces no queremos hablar de cosas tan tristes en la sala de clases, pero podemos analizar nuestras realidades. ¿Ya? No los quería latear con los cuentos, pero bueno, este cuento para mí es como el más... bueno, acá está el profe en Calama mostrando la diferencia, incluso lo que la niña come. Yo como a mí me encanta el mango con leche, por ejemplo, o el sándwich de aceitunas, que es muy de los nortinos, ya cuestiones que a veces los santiaguinos no entienden, pero ahí explicamos estas identidades que también son parte de Chile, ya, aunque no necesariamente se muestren. La niña tiene una camiseta de Cobreloa que siempre lo muestro, ya. Este cuento cuando lo leí en Colombia, el marido de una amiga me dice, Calama, pero claro, Calama es cierto. Y lo miramos y ¿cómo tú sabes que existe Calama? Y dice, claro, porque de ahí es Cobreloa. Por una cuestión de fútbol sabía que existía Cobreloa. Y hay una cuestión de identidad también. Por eso la camiseta y por eso el color del cuento, ¿sí? El color del cobre. Perdón, pero me emerge un poco la identidad. Bueno, también muestra a Chile lo que los padres tienen que recorrer para llegar de Calama a San Fabián, que era un viaje eterno. Em, la estudiante también hace una palla que son propias de cierto sector de Chile. En mi familia, por ejemplo, en septiembre muchas veces hablamos en payas y la niña recita una paya en el norte de Chile, dado que ella tiene identidad también del sur. Bueno, y ahí el cuento termina, el cierre del cuento es que el profe habla del promedio, en el 2023 que el sueldo promedio era 826.000, pero la mediana es 582.000. ¿Sí? Entonces ahí el profe le dice, sé cautelosa, querida Mariana, y hablamos del promedio y del paso a la mediana. Ya, por eso que el estudiante se llama Mariana, por una cuestión sonora. ¿Sí? Ese es el fin del cuento y ahí es lo que dice Marcela. Ya que claro, una cuestión de hablar de promedio y otra cuestión es hablar de mediana. Ya, y ahí podemos hacer estas comparaciones. Otro de los cuentos se llama Lecere, ya, le quise cambiar el nombre, pero mis estudiantes no quisieron que se los cambiara, mis estudiantes de pregrado. En realidad, cuando yo le hablo de los cuentos, es como, ya, hablar de los cuentos, claro, los conocen, han sido partícipes, han ido a leerlos, hay muchas adecuaciones que les he hecho de acuerdo a sus comentarios. Y en este cuento habla de un niño que es no binario y lo trabaja con los números enteros, ya hablando que, claro, existen por la ley de la tricotomía los positivos, los negativos y el cero. Entonces él dice mujeres, hombres y yo. O sea, yo no soy ni hombre ni mujer, me llamo Ale, pero soy no binario. Y habla también, cuenta la historia de un compañero que
que llegó con un nombre y después o sea, perdón, no dije eso. Una chica no binaria me dijo que no lo dijera. No se transformó, ¿sí? Pasó de... Se lo leo, si tenemos tiempo, les voy a leer el cuento. Es muy cortito, es el más cortito de todos. Dentro de las críticas de un gran amigo me dijo que era el que más le gustaba porque era el menos matemático. Quizá en este cuento está un poco forzada la matemática, ya es una de las críticas, pero a él le gustó mucho y bueno, es muy cortito. Dice, soy Ale y te voy a contar algo. Hace un tiempo teníamos como compañero a Gonzalo. Nunca fue cercano a mí ni a nadie. Era tímido, quizás algo triste. Se escondía detrás de su pelo negro con rulos. Nunca hablaba ni jugaba con nosotros. Un día la profe nos dijo que Gonzalo se había ido y esa mañana llegó Andrea. En realidad lo que pasó es que se fue un niño triste y llegó una niña amable, tranquila y que sonreía a menudo. Andrea es alegre, conversa con casi todos, hace deporte y es seca en ajedrez. Siempre juega con sus rulos, a veces los amarra y otras veces los deja al aire. Ahora que somos más grandes, el profe nos habló de la ley de tricotomía. Los números enteros son negativos, positivos o cero. Si las personas fuésemos números enteros, seríamos hombres, mujeres y yo. Ustedes me conocen como Alejandro. No soy hombre. Tampoco soy mujer. A diferencia de Andrea, no me identifico con ningún género. ¿Por qué tengo que tener una etiqueta? Sería como el cero, le ser, neutro, ni hombre, ni mujer, o tampoco neutro, soy Ale. Y con eso basta, no necesito etiquetas. No todo es blanco o negro, no todo es positivo o negativo. Hay muchos colores entre medio y yo soy parte de esa gama de colores. Me encantan todos los colores y la gente que brilla con ellos. ¿Ya? Un estudiante de la UMCE me dijo, en realidad las personas seríamos como los números reales. Hay tanta diversidad, somos tan distintos y eso es lo real. Lo real es no ser blanco ni negro. Somos una gama de colores, profe. Eso fue lo que me dijo uno de los estudiantes que leyó este cuento. Que a lo mejor, claro, podríamos decir que es un contexto un poco más forzado, pero que sin embargo da un contexto para poder hablar de una perspectiva de género y matemáticamente, como les decía en los cuentos anteriores, acá hablamos de la ambigüedad de los dos ceros. Tenemos el cero absoluto como una ausencia de cantidad, pero después vamos a observar que ya este cero empieza a ser un origen elegido arbitrariamente y presenta muchas dificultades. ¿Ya? Acá tenemos este cero, un cero posicional. En el cuento anterior hizo una distinción con los ilustradores que cuando habláramos del signo posicional y el signo operacional, que muchas veces si revisamos libros de texto o incluso material ministerial, no hacen la diferencia entre ambos signos. ¿Ya? Y también de lo importante es la relevancia del cero cuando vamos a hablar de los números enteros. ¿Sí? Y además hablar de los no binarios. ¿Ya? Bueno, acá Mateos el 2024 nos habla de que de que la identidad no binaria está ganando una mayor visibilidad. Y lo importante es que las personas no binarias empiecen a sentir cómodas y a expresar su identidad de género. Entonces, en este cuento posiblemente podría abrir un espacio para que haya un estudiante que pueda comprender que no está solo y que hay una comprensión y aceptación de la diversidad a nivel de género. Cuando uno escucha a personas que son parte de la comunidad LGTB más y todo lo más que haya, muchas veces se sienten como no hay otro como yo. ¿Ya? En este cuento él puede encontrar que hay otro como él y en la escuela donde a lo mejor eh, va a encontrar ese espacio que no encuentra en otro escenario. ¿Sí? Y el último cuento es un cuento que emerge de un trabajo que se hizo en formación ciudadana en Recoleta donde quisimos trabajar educación financiera y en realidad trabajamos perspectiva de género, ya, pero de acá desde un punto de vista feminista. Em, Trabajamos con un contexto de un estudiante que limpiaba autos y ganaba 5 lucas por cada auto que limpiaba. Y a partir de ello nos dimos cuenta que solo los hombres eran los que participaban en la clase porque ellos trabajaban y hablaban de dinero, de lo que ganaban, uno lavaba platos en un restaurante, estaba el que no que limpiaba los autos,
hacían distintas cosas y las niñas no trabajaban. Y ellas decían, no, no hacemos nada. Entonces la profe intervino y la mayoría de ellas se hacía cosas, cuidaban hermanos, limpiaban la casa de los abuelitos y muchas veces complementaban el trabajo de la mamá. Entonces, este cuento, en el falta una variable, es de una niña que tiene que hacer una función lineal con dos variables y la profe en la clase hace el ejemplo con el que no, que por cada hora que trabaja gana 5.000 pesos y hace toda la clase con las distintas representaciones semióticas de la función. Le pide tarea y en realidad esta chica no pudo hacer la tarea porque la única persona que vio en la casa fue a su mamá y ella no tenía remuneración. A partir de eso emerge el cuento y ahí trabajamos esta perspectiva de género, donde hay una dimensión social, cultural, también podríamos decir que afectiva, y vemos la disciplina como, en realidad, como vemos una matemática que no son necesariamente con un dominio masculino, sino que trabajamos esta exclusión de las mujeres en algunas áreas científicas y tecnológicas, pero también en este trabajo que siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no era remunerado, ¿sí? Y que incluso todavía estamos discutiendo a nivel país sobre esa remuneración, sobre todo ya desde la jubilación. Entonces, volviendo a la escuela que veíamos cuando hablábamos de los triángulos, con esa cultura hegemónica que reproduce tanto la estructura en los medios de socialización, de prácticas, creencias, etcétera, acá es cuando nosotros tenemos que mostrar una perspectiva de género donde la mujer no sea devaluada ni excluida. Como también vimos en ese otro cuento que la mamá lo que tenía que hacer era limpiar la casa, ¿sí? Y es acá cuando vemos esta formación ciudadana que de acuerdo eh, con la literatura la podemos observar como una educación ciudadana conservadora, liberal o crítica. Ya, acá vemos un análisis que hizo Alicia con Gabriel Villalón, y vemos esta formación crítica, ya donde reconoce la pertenencia diversa a diversos grupos sociales y culturales, como pudimos ver en el cuento, en los cuentos en general, ya grupos territoriales, sociales, o incluso desde la comunidad LGBT, donde hay valores de justicia social, como vemos eh, en el de las familias, en el que lleva el concepto de promedio, hablamos de género, de interculturalidad, donde hay derechos sociales, culturales, sexuales, etcétera, y una democracia con participación, ya donde los estudiantes critican, observan, se emocionan y el profesor ofrece diálogos. Ya acá casi todos están en contextos escolares, ya, en contextos que son propios de ellos, donde están sus situaciones, sus familias, sus amigos. En estos contextos es cuando emerge la matemática y los hace pensar más allá desde una formación ciudadana. Ya, los cuentos son unos recursos de enseñanza que son interesantes porque nos van a beneficiar con la comunicación, ya, las relaciones que tienen entre ellos. Por lo menos cuidé bastante al escribirlos de que no fuesen adultocentristas, ya, sino que se trabajaran con ellos. Muchos de los cuentos tuvieron su versión final después de ser leídos en colegios, donde algunos estudiantes hicieron algunos comentarios que después recogí e incluí en ellos, como en el que dice esa parte que dice en el de la familia, que a veces nos enojamos, pero nos queremos igual porque somos una familia. Eso lo dijo una niña de octavo básico cuando leímos el cuento y hablamos de la diferencia de las familias, ¿sí? Em, Ya, ahora, Noemí, vamos perdón, ya a... estamos en los tiempos, perdón, ya, perdón, me estaba pasando. Y solamente para cerrar, ¿sí? Para cerrar menos de un minuto, ojalá que lo que podamos hacer, si es que ustedes se entusiasman con esta situación, es buscar en sus prácticas generales qué es lo que está haciendo, qué es lo que emerge, qué es lo que cuentan los estudiantes y a partir de ello recrear este tipo de situaciones. Sí, perdón, Masa, por pasarme, me pasé Está del tiempo. bien. Muchas gracias, Noemí. Yo tengo varias preguntas y comentarios, pero me gustaría dar espacio para el resto si tienen preguntas o comentarios, por favor. Que abren su micrófono.
Querida, me encantaron tus cuentos, maravillosos, de verdad, o sea, son de verdad muy, muy, muy lindos las gráficas, los que cuentas, lo que narras, los amé. De hecho, mientras presentabas, los googleé para ver dónde más podía comprar y no encontré, así que esa es mi Pero primera mira, pregunta. No, te puedo mandar, los tengo físicos, te los puedo regalar. Ya, voy. hicimos varias copias en la UNCE, que son, bueno, Richard tiene un set. ¿Lo tienes, Richard, o no? ¿O estoy en deuda? Estoy en deuda. Acabas de revelar una deuda que tienes pendiente conmigo. Ya, perdón. Pero ahí alcanza para cada uno de los que están acá. Y también los tengo en PDF Yo también quiero. para que no. Sí, sí, por supuesto. Y se los puedo compartir también. Entonces, Ya, y yo todo llevo está en algunas PDF. croquetitas y nos juntamos. Con las galletitas como para poder ensuciar el piso. Eso. Yasna, por favor. Sí, hola, perdón Noemí, no puedo prender la cámara, No, no pero sé. estuve atenta a tu presentación. Primero felicitarte, genial trabajo, me imagino que tiene que haber llevado bastante esfuerzo, harta coordinación, me imagino también con quienes hicieron la gráfica, o sea, me imagino que hay harta gente detrás. Eso por un lado. Y por otro, comentarte que a mí me gusta mucho esto de la literatura. La verdad es que lo he emplazado con estudiantes, he escrito con mis propios estudiantes a propósito de cierres de alguna unidad. Y yo también he incursionado en esto. Y tengo preguntas más bien desde la Noemí escritora, ¿no? Ujú, Entiendo el rol docente, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuando piensas en el libro, te estableces alguna extensión, por ejemplo, a la hora de escribir, como en esto de las sugerencias. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la elaboración de un cuento y me he dado cuenta de que me alargo, después lo trato de acortar, después vuelvo a alargarme muchísimo. Me gustaría saber cómo, quizás, no sé, unos 3 tips que podrías darnos para aquellos que estamos iniciando en esto de la escritura de cuentos infantiles con tintes matemáticos, ¿no? Porque creo que en esa línea, al menos también es lo que yo he estado escribiendo. ujú. Eso, Sí, felicitaciones mira. nuevamente. Gracias. Mira, en realidad a mí siempre me ha gustado leer. Me ha gustado la literatura. Y me empecé o sea, ¿cuánto lo empecé a ver como una necesidad cuando vi las prácticas docentes y observaba que no había tanta literatura para poder expresar ciertas cuestiones, sobre todo a nivel matemático, que involucraban formación ciudadana. Y estando en la Diego Portales con Blanca Hernández, que escribe poesía juvenil, ella me incitó a escribir. Y claro, uno muchas veces dice voy a escribir un cuento, pero en realidad no es tan fácil llegar y escribir un cuento, ¿sí? Entonces, hice un diplomado en escritura creativa en la Diego Portales, también hay algunos en la Alberto Hurtado y hay algunos talleres en la Católica, donde gente que sabe escribir te empieza a enseñar el final que tiene que ser importante. Y bueno, y ahí quedé con gusto a poco porque sentí que algo aprendí a escribir, pero faltaba la formación ciudadana. Hice uno en formación ciudadana y uno en literatura infantil y juvenil. Así como en formación ciudadana era como el bicho raro entre los profes de historia, en el de literatura infantil y juvenil eran las profes de lenguaje. Entonces, con la profe de lenguaje aprendí esta mirada de perspectiva de género que estaban en casi todos los cuentos, eh, el adultocentrismo que constantemente lo observo en la sala de clase después de tomar ese diplomado. Y creo que lo importante, bueno, ahí les quería mostrar porque, por ejemplo, yo ahora quiero escribir un cuento sobre el derecho a la vivienda, dado una investigación que ahora estamos escribiendo con Alicia, que hablamos del metro cuadrado y cómo el metro cuadrado lo contextualizamos dentro del derecho a la vivienda en distintas clases. Pero me faltaba algo, me faltaba ese. ¿Y cómo lo cuento? ¿Cómo una persona de 11 años va a querer leer este cuento? Y el presidente entregó unas casas en La Pintana y una niña hizo un poema. Bueno, por ahí les tengo el video, pero por tiempo no se los puede contar. Y la niña empieza a contar de lo que era tener una casa propia. Y cuando vi el video, estaba viendo las noticias y de repente observo en Megavisión, un canal que nunca pongo, cómo empieza a narrar el cuento la niña con la voz del presidente. Dije, ya, aquí está. Es una niña que quiere tener una casa propia y hablamos del metro cuadrado. Y además didácticamente es interesante porque tú puedes comprender el metro
desde una mirada concreta, trabajar un metro cuadrado con género, con papel, observarlo en tu entorno, observar cuántos metros cuadrados tiene tu cama, el receptáculo donde te duchas, la mesa en la que comes, pero después te pasas a la mirada pictórica y hasta ahí llega el metro cuadrado. Entonces es interesante observarlo desde el derecho a la vivienda y esos podrían ser los tips. Sentir dónde está tu sensibilidad en la práctica docente con lo que tus estudiantes observan, leer muchos cuentos. En el diplomado en literatura infantil leí muchos cuentos, entonces empecé a ver cómo escriben otros. Ojalá lo más pensar como un niño. Y lo otro es que los cuentos fueron leídos por muchos niños que me decían que habían partes que no entendían o conclusiones de ellos que yo agregaba. Yo creo que eso, lo principal es leerlo con niños y que ellos te vayan retroalimentando. No sé si te di algunos tips, pero por ahí algo. Igual si quieres después nos tomamos un café y te puedo compartir algunas ideas. Sí, muchas gracias. Y feliz con los libritos y el café, me vendría muy bien. Ah, muy Gracias, bien. Noemi. Super, Matus, por favor. Bueno, Noemí y a todos, buenas tardes. Felicitarte por esta maravillosa idea que llevaste a cabo con tanta conciencia social y tan necesaria, porque también he sentido que con docencia de pregrado y también los proyectos de intervención ahí en la escuela, de que siempre la matemática está tan descontextualizada de la vida de los niños, ¿cierto? Entonces, llevar ese compromiso, hay que ser valiente porque tomas temas como lo que nos estaba comentando, ¿cierto? Que también traspasan una postura, ¿cierto? Una postura social y de justicia social que a lo mejor no todos los colegas estarían de acuerdo. Por supuesto. Entonces, eso también te quería preguntar. Mira, ¿Cómo ha sido la llegada eso con los colegas ahí en la escuela? mira, eso es súper interesante. Ya, bueno, cuando hablamos de la educación democrática y las distintas educaciones democráticas que hay. Y es difícil cuando tú empiezas a trabajar con lo que no compartes. Tengo un exalumno que ahora es colega en el Carmela Silva Donoso y estaba enseñando estadística al último curso de mujeres que queda, el electivo de matemáticas. Y decía, yo no soy feminista, en realidad el tema ni me interesa. Pero como estoy trabajando estadística, le llevó problemas de estadística que tenían que ver con el rol de la mujer en la sociedad y en los entornos científicos. Y me decía, las chiquillas súper interesadas en los contextos, sacaban conclusiones. A él el tema no le interesaba, pero a sus estudiantes sí. Y yo creo que eso es lo interesante. Por ejemplo, los conceptos de familia. Eh, Posiblemente yo tengo una familia que tiene las tradiciones y estoy de acuerdo con esas y llamo familias a esas ideas que son más conservadoras, pero posiblemente mis estudiantes no tienen esa familia. Me acuerdo que alguna vez cuando tenía un cargo de gestión en la U, yo les decía queridos, queridas y querides, por ejemplo. Y un estudiante me dice, profe, tan cursi, queridas, queridas y querides, díganos, querido, como sea, si, ¿para qué tanta parafernalia? Y otro estudiante por interno me dijo, profe, usted es una de las pocas que me hace sentir integrado. Hable con la E. Entonces, claro, tú observas que hay algunos que te dicen, profe, por favor. Sin embargo, ¿en quién piensas? ¿En el que te encuentra cursi o en el que se siente integrado? Bueno, ahora digo, hola clase. ¿Ya? Y estoy intentando no usar pronombres, con el fin de lograr que todos estén integrados, pero de no, o sea, con el fin de no excluir, que es lo que más me importa. Cuando hablamos de error de tipo 1 o error de tipo 2 en estadística, prefiero que ninguno se sienta excluido. Pero es interesante, y es interesante que trabajemos con estas educaciones democráticas en la que todos tenemos que tener un espacio, incluso el que piensa distinto a ti. Yo creo que el trabajar esas divergencias, donde todos nos sintamos parte de una sociedad sin excluirnos, independiente de que pensemos distintos, creo que es lo que tenemos que avanzar para tener un país que esté menos dividido, ¿ya? Donde todos tengamos espacio con nuestras distintas miradas con el fin que no dañemos a otros. Y ojalá que enseñemos, bueno, que es lo que hablamos, perdón que nombre tanto a la Alicia, pero como es mi amiga crítica, lo importante es cómo convivimos
Ya, cómo trabajamos el respeto, la confrontación. Sí, muchas veces en la sala de clases no queremos problemas y en realidad la idea es trabajar con los problemas, ¿ya? Trabajar con el que no piensa como yo, trabajar con el distinto, cómo vamos a trabajar esas problemáticas, esos conflictos, que también es parte de trabajar con la diversidad. Así que ojalá invitemos a observar que está la otredad y cómo la comprendo. A lo mejor solamente la voy a respetar. No, no tengo por qué integrarla, pero tengo que saber cómo piensa otro para poder empatizar y comprender, sin tener que yo pensar así, pero tener la posibilidad de y comprenderlo, sin tener que cambiar de opinión. O sea, ahí estamos cuando estamos adoctrinando o educando. Y eso es formación de profe. Y eso es lo que ojalá pudiésemos enseñar esas formaciones políticas y sociales dentro del profesor de matemáticas. Sí, Qué no sé gran si aporte. fue Gracias. muy política mi respuesta, pero pues, quedó. Muy bien, gracias, Noemi. ¿Hay alguien más? No veo ningún mano levantado, así que voy a aprovechar y hacer mi pregunta. Eh, hay mucho estudio que muestra realmente emoción afecta el aprendizaje, no solo para niños o niñas, para adultos. Hay estudio que muestra, por ejemplo, el aprendizaje ocurre justo cuando los estudiantes universitarios salen de una interrogación, una prueba, porque están emocionados y justo en ese momento se acuerdan de las cosas que no aprendieron, reflexionan y si uno hace un segundo prueba el día siguiente o una hora después, durante una hora que estudiaron, una noche que estudiaron, aprenden mucha cosa porque se movió emoción y así aprendizaje se ocurre. Entonces, eso que tú dices que el rol de cuento es el cuento, es la narrativa, es el relato que conecta inmediatamente con emoción. Es muy poderoso. Pero algo que tiene poder también tiene mucho riesgo. Entonces, primero te felicito por escribir cuentos con responsabilidad y pensar bien que, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mensaje, salvo matemática, aparte de matemática, qué mensaje estoy dando a la sociedad? Pero también eso que no hacemos todos, yo quiero que también por el miedo, y no solo miedo, o puede ser el miedo, o el poder del cuento que puede transmitir prejuicio, puede transmitir miedo también, y, y uno debe saber de muchas cosas. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, el tema de familia. Si en Chile el tema de familia está bien establecido, entonces tú escribiste tus cuentos para el público chileno, pero por ejemplo, si en los Estados Unidos, no era cuento, era lo que hiciste durante la clase, que juntaste quiénes son tus hermanos, quién tiene cuántos hermanos. Entonces, si eso pasa en una parte de los Estados Unidos, que hay muchas personas que no tienen familia, no tienen hermanos, eso puede afectarle de manera negativa, porque no tienen hermanos. Entonces, es difícil que un cuento para una cultura funcione y puede ser, y para toda cultura funciona. Puede ser para un público y para otro no. Y eso yo creo que es la responsabilidad. Y, o por ejemplo, esto restando algo negativo, que los estudiantes lo tomaron bien y lo tomaron con, ok, amigos negativos que fueron, pero también hay el peligro que algo negativo, porque estamos diciendo restando algo negativo me da algo positivo. Ujú. Y es Bueno, algo puede, negativo. puede ser, puede. No Ujú, necesariamente. Dice, menos puede ser más. ujú, sí, puede ser más. Sí. Em, y el tema, y yo digo esto también porque el libro que escribimos con Andrés Navas y Verena, que era también un cuento, y tuvimos muchos desacuerdos. De hecho, tuvimos mucha pelea porque mi mundo es muy diferente de su mundo. Pero igual era enriquecedor porque
a través de ese debate uno mejora el cuento, porque uno te critica, otro te critica, aunque igual no estamos de acuerdo. Al final el libro salió y alguna parte que a mí me dan como me genera algo y seguramente a otros también. Eh, pero el tema del cuento, eso quiero decir que es difícil, y también el tema de que ojalá no transmite visiones simplícitas. Eso Ujú, también es un peligro, porque igual matemática tiene su rigor y no cualquier tema puede ser de manera simple. El cuento que tú dijiste sobre suma y resta, que es algo muy grave que los estudiantes asocian realmente, es como cuando uno divide un número por otro número, piensan que el número debería ser más chico. ujú, Y los profesores de formación inicial aprendieron cómo dividir 3, 4 partido por un medio. Saben que el número es más grande que cualquiera, pero si un niño les pregunta, no saben por qué, no saben cómo explicar. Y eso que cuando éramos más niños nos decían, si sumas dos números siempre es más grande. Eso es una mentira que el profe dijo. Y tenemos ujú, que estar hiper consciente que en nuestros cuentos, que cuando decimos esto, decimos, ok, por ahora, por lo menos agregar algo, que por ahora cero es el menor número que conocemos, por ahora cuando sumamos dos números es más grande, para que después no cuestionan lo que dicen los profesores. Eso ujú. fue mi... Sí, no, a ver, claro, a ver, la cultura es súper importante. Cuentos que a lo mejor ahora tienen una comprensión y hace 20 años era imposible haberlos escrito. Ya, por ejemplo, o sea, yo tengo estudiantes que todavía no comprenden qué es un no binario o qué es un transexual o un transgénero. Ya, son diferencias que muchas veces incluso uno dice, ah, pero mira, o salió una nueva palabra, profe, pero entienda esto, estos comentarios, qué sé yo. Y, por ejemplo, este de San Fabián Calama, muchas personas no lo van a entender, ya si no son chilenos posiblemente no lo entienden. Sin embargo, cuando lo leí en Colombia, una colega me decía, podríamos escribir la versión colombiana de este cuento, ¿ya? Tenemos los inmigrantes acá, ¿ya? Y cómo va cambiando, cómo, o sea, hacer un símil, pero desde la inmigración dentro de ese país, que al final lo que está contando es lo mismo. ¿Ya? Es que los estudiantes se den cuenta que todos somos mezclas, ¿ya? Y que vamos para allá y para acá, y no solamente el inmigrante es el que viene de afuera, sino que dentro del país también los tenemos, ¿sí? Como un derecho humano. Yo creo que acá lo importante es la mediación, sobre todo cuando muchas veces hablamos de violencia. Me acuerdo que en una editorial alguna vez trabajé, hice un ejercicio en el que había una señora que vivía con dos niños y vivía en un departamento pareado. Entonces, la editora me dijo, ¿dónde está el papá acá? ¿Cómo va a haber una mujer que vive con dos hijos? Les dije, el 67% de los hogares chilenos pasa eso. Y me dijo, ya, pero a lo mejor hay un niño que vive así, se va a poner a llorar en la sala. Lo eliminaron, así, de una, por el eliminado. Entonces, claro, siempre estamos enseñando desde lo bonito, desde lo positivo, desde el que nadie llore, que nadie le afecte, pero la problemática es importante trabajarla. Ya con estas educaciones democráticas, creo que es importante una mediación, ya una mirada del profesor en el que nosotros tomemos el cuento, lo analicemos, los estudiantes se manifiesten, comenten, incluso no estén de acuerdo, ya, y además comprendan que es una opinión. Una declaración homofóbica no es una opinión, ya es una declaración de odio, y que eso el estudiante lo tiene que entender, independiente del colegio en el que esté. Y eso es parte de enseñarle, ya de una cuestión de respeto del otro. Creo que si vemos los valores del currículum nacional no es porque yo lo diga, es porque tenemos directrices nacionales e internacionales en las que la perspectiva de género hay que trabajarla. Ujú, Claro, o sea, hay que tener cuidado y por eso que los cuentos necesitan un mediador, que es un adulto responsable que esté con un niño que esperemos que se siente identificado. Yo creo que es muy ambicioso hablar desde pensar que los cuentos no son adultocentristas, porque los escribió un adulto. Ya, siempre van a tener ahí ese sesgo, ya siempre son los adultos los que estamos escribiendo. ujú, Pero hay que intentar, entre más nos relacionamos con los niños, más las prácticas docentes, quizás los podemos ir conociendo. ujú.
Sí, súper bien. Gracias, Noemi. Otro comentario, tenemos 10 minutos si alguien tiene un aporte, pregunta, comentario. ¿No? Yo tengo Pues, otro comentario eh, de este triángulo que mencionaste, que son semejantes. ¿Sí fue eso? congruentes. O congruencia, sí. Ujú. Eh, ¿Y qué dicen los profesores si preguntan otra cosa a los estudiantes sobre otra figura? Y también hay un concepto que es enseñanza receptiva, que Ujú. cuando los estudiantes dicen no callarlos inmediatamente y decir, no, pero eso no funciona para eso, funciona o es así. Es como ir yendo y leyendo lo que quieren decir, porque algunos tienen algo en la mente que realmente abre una puerta para varios. Si los dejamos que conversan y cuestionan la cosa que nosotros sabemos súper bien, pero hay que cuestionarlo y hay que construirlo juntos. Claro, y escucharlos, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en Erika enseñando áreas de figuras, y estábamos empezando a que los estudiantes comprendieran que era un centímetro cuadrado. Todavía no llegábamos ni a la fórmula, solamente comprender cuánto era un centímetro cuadrado, lo dibujamos, se lo tatuaron en la piel y empezaron a hacer comparaciones. Y al finalizar el cierre de la clase, yo le digo a un estudiante, ya, una moneda de 500 pesos, ¿cuántos centímetros cuadrados tendrá? Para que estimaran, dado que ya tenían la referencia. Y uno me dice, ¿cómo va a tener centímetros cuadrados? La moneda es redonda, los centímetros son cuadrados. Mm, No se puede. Y ahí, ya con doctorado encima y todo, me di cuenta que, claro, uno habla de centímetros cuadrados, normaliza, pero en realidad un centímetro cuadrado no tiene por qué ser cuadrado, y eso lo tenemos claro todos. Sin embargo, no lo explicitamos en la sala de clase. Entonces, a partir de ello, cuando yo le enseño el centímetro cuadrado y antes de pasar a la conservación, le llevo un metro cuadrado. Bueno, ahí había unas fotos que por tiempo no alcancé a mostrar. Cuando hablamos del metro cuadrado, hablamos del metro cuadrado en forma de triángulo, el metro cuadrado en forma de rectángulo, y hablamos de los distintos metros cuadrados, ¿sí? O el metro cúbico, no necesariamente es un cubo. Entonces siempre es importante escuchar qué es lo que te están diciendo los estudiantes porque puede ser un dato que no estamos considerando y que por supuesto que va a ayudar a muchos otros a comprender lo que está pasando. ¿Sí? Yo creo que eso es interesante. Sí, es la parte bonita que nosotros siempre aprendemos de los estudiantes. Por ejemplo, estábamos con el teorema de Pitágoras, previo a la fórmula, construyendo triángulos rectángulos, y había un estudiante que lo único que quería era hacer un triángulo rectángulo que fuese isósceles y con unidades enteras. Y la hipotenusa no le salía. Entonces ponía con uno, con dos, con tres, y me decía, profe, esto no resulta, y estaba así, pero así, histérica. ¿Cómo puede ser que yo quiero poner los lados que sean iguales, poner los mismos palitos, pero no hay ninguna hipotenusa que resulte? Claro, estaba hablando de un número irracional, no le iba a resultar nunca. Y a partir de esa situación, creamos una como situación de enseñanza-aprendizaje nexa, es Masa quiere hacer un triángulo isósceles con los palitos, ¿podrá hacerlo o no? ¿Qué opinas? Y eso daba paso a las raíces. Entonces nos dio justo el paso de una clase a otra para poder conectar con 2 OA en octavo básico. Por eso es Qué bueno, importante. como descubrieron raíz de dos, básicamente. Por ahí ya estoy pensando también en un cuento al respecto, ahí los voy anotando. Pero también al tip que pedía la compañera, no es llegar a escribir un cuento, hay que darle muchas vueltas. ¿Sí? No es decir, oye, voy a escribir un cuento de esto. Hay que darle muchas vueltas, probarlo y observar cuáles son las palabras precisas. Sí, qué Incluso, por ejemplo, si uno, en la biografía, que yo escribí, puse que tenía que poner que era profe y que era doctora en didáctica, pero además no puse nada respecto a lo que nosotros vemos en los libros para adultos. Ya yo puse lo que me gustaba hacer, que vivía con 3 gatas, que tenían ciertas características, que no sabía andar en bicicleta.
Y para los estudiantes era como, en realidad leían en la biografía algo que les importaba. O sea, a ellos no les interesa dónde estudié, no les interesa dónde he trabajado, ni qué publicaciones hago, sino que, mira, les gusta enseñar geometría, no sabe andar en bici, y para ellos el tema era que yo no sabía andar en bici, que después uno me dijo que un día podríamos tomarnos un café con leche, que él sabía dónde había, y que su papá boxeaba, porque yo también pongo que me gusta boxear, y me dice, mi papá boxea, y a usted le gusta boxear, le voy a decir a mi mamá que boxea. O sea, realmente tomaron la biografía porque pensé en qué le podría importar a un niño de mí, ¿ya? No a la Andrea, sino que a un niño, a una niña. Creo que eso también hay que fijarse, en qué colores les gusta, qué les llama la atención, A etc. nosotros también nos importa, ¿no, Andrea? Tenemos una niña interna. Queremos Sí, obvio que ver. sí. No, y no, la Noe cuenta, ¿cierto? Todo este proceso, yo creo que la masa también lo vivió con su libro, ¿cierto? De todo el trabajo que hay detrás, que cada frase tiene un porqué. No hay Exacto. ninguna frase al azar. Ujú. No, ni ninguna detalle tampoco en el dibujo. Es un trabajo realmente de joyería, quizás. Sí, Y hacerlo en 5 cuentos es tremenda pega, pero también es muy valioso, queda sí, es bonito. para mucho. Y de hecho, mientras lo presentaba, me imaginaba, ¿cierto?, trabajarlos ahora con mis estudiantes en formación de la pedagogía básica. Creo que es súper enriquecedor Ujú. llevarlo, por eso los quiero, no, no es mías, voy a ir pronto para allá. Solamente voy a compartir el link para que los puedan descargar. Ah, ya. Ahí está, pueden descargar los cuentos, pero apenas las vean, si es que van a las jornadas nacionales, se los puedo llevar en físico para que los tengan. ¿Ya? Pero ahí Debo ir a está. ver a la 11. ¿Perdón? Debo ir a ver a la 11. Cuando quiera. Ahí la esperamos. Vamos con la Claudita Matus. Eso, vamos, vamos, nos Yo voy organizamos para un el lunes. cafecito. Ya, pues, ahí les paso los cuentos. Ya, pero Nosotros por mí estamos en paro, así que ahora tenemos tiempo. ahí los pueden descargar y se los pueden también pasar a sus estudiantes, a quien sea. ¿Sí? Le pueden cambiar el nombre, o a ustedes. ¿Sí? Perfecto, Eso. muchísimas gracias, Noemi, y todos los presentes. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Mm. Chao, nos vemos. Chao. Gracias, chao, Chao a chao. todos. Gracias, Noemí. Estuvo espectacular. Gracias, chao, Buenísimo, chao. buenísimo. Eso, chao, chao. Excelente, Chao, se chao. pasó. Sí, sí. Gracias, chao. Gracias.